Mi nombre es Franklin Sosa y vamos a conversar sobre la charla de prevención sobre el manejo de desechos infectocontagiosos. Es importante mencionar que básicamente en todo tipo de organización nosotros vamos a generar, en este caso, todo tipo de desechos, que pueden ser, en este caso, desechos como son los comunes, ¿sí? Que viene desde lo que es el desperdicio de un envase, el desperdicio tal vez de algún tipo de snack, hojas, papel, tal vez el desperdicio de una fruta y de la misma manera de los procesos productivos que nosotros podemos tener, como son justamente de las actividades que se realizan y que básicamente este tipo de desechos se los categorizan como desechos peligrosos y desechos en este caso desechos propios del proceso que se podrían incluso hasta reciclar. Para el caso de las entidades de atención de salud, básicamente generamos dentro de lo que es desechos peligrosos, se generan los desechos, en este caso, biológicos sanitarios, y dentro de estos desechos biológicos sanitarios se generan lo que es los desechos biológicos infectocontagiosos. Pues bien, para entender un poquito más esto, la idea es poder diferenciar lo que acabamos de mencionar. Nosotros tenemos una clasificación de acuerdo a la norma INEN, nos indica y nos da los parámetros que nosotros debemos tener de acuerdo a cada uno de los desechos o residuos que se generan. Tenemos para los desechos comunes, en este caso, la normativa INEN nos dice que deben estar colocados bajo el color negro y básicamente se los almacena en este caso justamente en recipientes, tachos de color negro y fundas negras. Para lo que es papel y cartón, en este caso, la norma nos dice que debemos almacenarlos básicamente en un contenedor o justamente tacho de color gris, y las fundas también van a ser del mismo color, si es que aplicar y se puede, son cartones o hojas pequeñas, ¿no? Cuando es un cartón bastante grande no va a aplicar. Tenemos lo que son plásticos. Tomen en cuenta plásticos que se pueden, en este caso, reciclar, no reutilizar. Ya vamos a aclarar eso. Básicamente van a ir en color, en este caso, celeste, lo que se refiere a lo que son desechos peligrosos, para nuestro caso la parte de las unidades, en este caso las clínicas, va a ir en color rojo y también su funda de color rojo. Aquí también tenemos los contenedores pequeños para material cortopunzante, que se los conoce también como el nombre de guardianes. Pues bien, ¿qué es lo que debo justamente colocar en cada uno de estos tachos que voy a tener? Nosotros vamos a colocar en lo que son desechos comunes, tachos de color negro, fundas de color negro, los desperdicios tal vez de las toallas de baño, papel higiénico, desperdicio del papel higiénico después de usar, lo que es desperdicio de snack, dulces, caramelos, los desperdicios, ¿no es cierto?, de, en este caso, material orgánico como son cáscaras, pueden ser de frutas, restos de alimento, ¿sí? Vamos a la clasificación, en este caso, de color negro. Hay clasificaciones también que nos dicen que los desechos orgánicos podemos colocarlos en tachos de color verde, pero para nuestro caso y nuestra realidad, eso será en un futuro próximo, actualmente solo en el color, en este caso, negro. En este caso, marcadores, esferos, insumos de oficina, ¿no es cierto?, que no nos sirven, a excepción de lo que son baterías y en este caso los tóner de las impresoras, si estamos hablando que es una impresora láser, que vendrían a ser justamente desechos peligrosos, en este caso el tóner y lo que es las baterías, las pilas, vendrían a ser desechos peligrosos que también se los debe gestionar, ¿no? Pero para el resto, que son otro tipo de accesorios, clips, esferos, marcador, corrector, también van como desechos comunes. Lo que se refiere a la parte de el color gris, ¿no es cierto?, que son los desechos o los residuos, hablemos así, de lo que es papel, cartón, ¿no es cierto?, de los procesos que están en buen estado, también hay que mencionar, se lo puede reciclar.
Actualmente se está haciendo el proceso de reciclado del cartón y nosotros debemos hacer, en este caso futuro, lo que es el proceso, ¿no es cierto?, del reciclado en este caso, del papel. Eh, en las oficinas administrativas principalmente se reutiliza el papel, claramente se usa a doble lado, doble cara. Entonces, eso también ya es un proceso, ¿no es cierto?, de gestión de la parte ambiental. Pero ya ese papel que ya, ¿no es cierto?, se utilizó por los dos lados, debería también colocarse en los tachos de color gris para que sea enviado a otro gestor y puedan hacer un proceso de reutilización. Reciclaje y reutilización, perdón. En la parte de lo que es plásticos, ¿no es cierto?, que es el color mencionado celeste, nosotros vamos a colocar los envases plásticos principalmente que se pueden reciclar, ¿sí? Que no tienen un producto tóxico, un producto químico, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que hay productos que vienen soluciones, ácidos, bases, productos químicos, ¿no es cierto?, algún tipo de desinfectantes, que esos no van al proceso de reciclaje, sino a un proceso de reutilización, previo a una autorización, en este caso por el farmacéutico de la unidad o el administrador previo consulta con, en este caso, el técnico responsable de los desechos, ¿no? Para justamente determinar si con un proceso, ¿no es cierto?, de limpieza, de un lavado completo, se los puede reutilizar. Hay algunos casos que se utilizan los envases, en este caso de los productos químicos plásticos, justamente para colocar material cortopunzante. Previo a esto tiene que cumplir, ¿no es cierto?, un proceso de limpieza, de descontaminación, y el envase tiene que estar completamente seco para que se pueda utilizar en esa actividad. Tenemos la clasificación de los desechos peligrosos, en nuestro caso de riesgos biológicos, ¿no es cierto?, desechos biológicos, en donde vamos a colocar y tenemos tenemos una variedad importante. Tenemos materiales cortopunzantes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Materiales en los que yo voy a tener un riesgo de un corte o un pinchazo. Por lo tanto, es importante aquí determinar que los depósitos o tachos, contenedores, van a ser ya sea justamente los determinados por la norma, que son los guardianes, o a su vez las botellas, que tiene que ser una botella gruesa, plástica, y que me permita justamente tener esa resistencia para poder colocar ahí, desprendiendo, ¿no es cierto?, si es posible, en este caso separando la aguja de la parte, en este caso, de la parte de la jeringa que estábamos utilizando. Tenemos también dentro de esta clasificación, ¿no es cierto?, lo que son los tachos de toma de muestras, plásticos o justamente de cristal, ¿sí? Tenemos también para los desechos biológicos que pueden ser infecciosos, ¿no es cierto?, sanitarios e infecciosos, son lo que son productos resultantes de un proceso de atención, de una atención de un tratamiento a un paciente. Contactos, pueden ser también vendas, telas, guantes, gasas que estén contaminadas con sangre. De la misma manera tenemos lo que son, en este caso, los medicamentos que ya están fuera de las especificaciones porque ya caducaron, o básicamente generan, ¿no es cierto?, un desuso. Y claramente aquí tenemos una clasificación de medicamentos que son peligrosos y no peligrosos, y que de acuerdo a eso también es la clasificación para poder almacenarlos, que ya los vamos a ver. Ahora con la pandemia también tenemos justamente que tomar en cuenta que antes todo lo que era, por ejemplo, una bata, un gorro que no fue usado directamente en una intervención quirúrgica, podía desecharse como un desecho común. Pero ahora con la exposición del COVID y claramente la exposición que nosotros tenemos de pacientes que son algunos asintomáticos, y si determinamos que hay también áreas de aislamiento, todo ese tipo de indumentaria tiene que ser eliminada en los tachos de color rojo, y de ser posible clasificar también y colocar el adhesivo, ¿no es cierto?, que identifique que son desechos de, en este caso, de un proceso de aislamiento o justamente de pacientes COVID. ¿Qué es lo importante aquí, no es cierto? Es importante determinar
que dentro de los desechos biológicos sanitarios nosotros tenemos ciertas diferencias que generan ciertos cuidados a tomar, y en estos justamente son los desechos infectocontagiosos, los cuales son desechos, ¿no es cierto?, que tuvieron, llamémoslo así, resultante de un contacto con alguna parte que pueda generar, en este caso, microorganismos y que justamente generan acciones patógenas, ¿sí? Generan focos de infección y que podrían tener o encontrarse, ¿no es cierto?, en un proceso con una entrada con contacto con otra persona y claramente generar el contagio. Entonces, a eso se refiere y que hay que tomar en cuenta para la clasificación. Las medidas preventivas, ¿no es cierto?, que se deben seguir, básicamente nosotros tenemos lineamientos a nivel nacional generadas por el Ministerio de Salud, en este caso pública, y que son controladas por entes como es el Access, ¿no es cierto?, controles de calidad referente al cumplimiento. En estas medidas nosotros tenemos la gestión interna de manejos de desechos, en donde el objetivo principal es fortalecer la gestión interna de manejo de los desechos. El alcance es el dar cumplimiento a la normativa nacional sobre el manejo de desechos, y esto es un requerimiento obligatorio que debemos hacerlo. Y claramente es un compromiso de todos los colaboradores que tenemos interacción directa con este tipo de desechos que debemos acatar y debemos conocer justamente cómo llegar a cumplir. Las definiciones principales, un pequeño resumen de lo que vamos nosotros a tratar, es agente biológico infeccioso, cualquier microorganismo capaz de producir una enfermedad, ¿no es cierto? Habíamos hablado que se encuentra también con un entorno o una vía de ingreso que podría tener y de esa manera generar, en este caso, la parte de infección. Almacenamiento primario, que es lo que vamos a hablar también, que es la acción de colocar los desechos en el recipiente correspondiente de acuerdo a su clasificación. Tomen en cuenta que habíamos mencionado que tenemos diferentes tipos de desechos, desechos comunes, cartón, papel, plástico, desechos biológicos sanitarios, ¿no es cierto?, infectocontagiosos, y de los cuales nosotros debemos justamente en el primer almacenamiento, que es una vez resultante del proceso ese desecho, ese residuo que tiene, generar y colocarlo en el recipiente. Eso se llama el almacenamiento primario. Almacenamiento intermedio. Nosotros en el almacenamiento primario tenemos unos depósitos, unos tachos, que también nos dan la norma, que se van a ir colocando justamente con el objetivo de que no permanezca mucho tiempo ahí este tipo de desechos, y claramente me va a generar una recolección, llamemos así, adecuada a la actividad y claramente en un tiempo determinado. No puede pasar ahí mucho tiempo porque tal vez va a rebosar su margen de capacidad. Pero cuando ya estamos, ¿no es cierto?, cumpliendo la normativa, en este caso que dejo unas 3/4 partes de una funda o de un tacho, hablemos así, de donde está en la primera almacenamiento primario, pasa al almacenamiento intermedio. Este almacenamiento intermedio es un sitio designado justamente también para almacenar de forma temporal, pero de mayor capacidad, ¿sí? Con el objetivo de alejar, en este caso, esa exposición de un contacto indirecto con el paciente, con el público que puede estar en este momento en la unidad, ¿no es cierto? Y facilitar también las labores de evacuación de los desechos. Hay que tomar en cuenta que siempre en el día del almacenamiento intermedio debemos nosotros evacuar esos desechos al almacenamiento final. ¿Sí? En el almacenamiento final es el sitio donde se retiene temporalmente los diferentes desechos hasta que son retirados por un gestor calificado. Entonces, del almacenamiento, en este caso, que tenemos nosotros, que es el intermedio, cuando ya cumplimos, ¿no es cierto?, la capacidad determinada, procedemos cumpliendo un protocolo. ¿Qué quiere decir el protocolo? Son medidas, pasos para evitar generar una contaminación cruzada por una ruta determinada hacia el área, en este caso definida como justamente el sitio de almacenamiento final. Luego se coordina con una empresa que tiene, en este caso, una calificación o certificación de que tiene un proceso de destrucción, de inactivación de los desechos que nosotros tenemos, y de esa manera se cumple un proceso de responsabilidad.
Hay que tomar en cuenta que también tenemos la gestión interna de los desechos, lo que son las fases de gestión, ¿no es cierto? ¿Cuáles las fases de gestión? En este caso es el acondicionamiento. Yo debo determinar que para mi espacio, para mi área, en este caso de trabajo donde yo me encuentre, vamos a imaginar, es un consultorio, yo necesito determinar qué tipo de desechos voy a generar. Voy a generar desechos comunes, desechos en este caso biológicos sanitarios, desechos biológicos infectocontagiosos. Y claro, de acuerdo a ello, yo voy a comenzar a generar mi requerimiento y voy justamente a condicionar con este tipo de insumos para poder recolectar, ¿cierto? Como justamente habíamos hablado, mi almacenamiento, en este caso, inmediato que voy a tener, ¿no es cierto? Luego voy a tener justamente que cumplir ese proceso de clasificación. ¿A qué se refiere? Recuerden ustedes, aquí nos basamos con las normas INE para que nos permita determinar, ¿no es cierto?, una clasificación, un tachito de color negro para lo que se refiere a desechos comunes, un tachito de color rojo para lo que se refiere a desechos, en este caso, biológicos o también peligrosos. Si fuera el caso, en mi proceso yo genero muchas cajas, pues un contenedor pequeño, dependiendo la cantidad de desecho que se genere, pues de cartón que sería de color gris o de plástico color, en este caso celeste. Tener mi proceso de recolección. De acuerdo a la capacidad y como habíamos mencionado, el objetivo principal de esa área donde se encuentra en primera línea, no quiero generar una gran cantidad, en este caso, de desechos que esté en contacto con los pacientes, pues inmediatamente yo tengo que determinar tiempos y frecuencias de recolección. Tengo que tener la disposición intermedia, el área donde vamos a tener, en donde hay una donde la política principal del área intermedia es que tiene un área de restricción, o sea, no puede ingresar cualquier persona, tiene solo personas autorizadas, tiene un área de seguridad en la que debemos mantener con puertas cerradas, ¿sí? Debe cumplir claramente esta área intermedia con ciertas especificaciones que nos garantice un proceso de limpieza rápida y de esa manera yo garantizar, ¿no es cierto?, evitar una contaminación indirecta. De acuerdo también al tipo de desecho biológico que voy a tener, tengo que hacer un proceso de inactivación, pero aquí hay que tomar en cuenta que esta inactivación se va a dar siempre y cuando el gestor calificado que yo tenga de recolección no tenga un proceso adecuado de destrucción o eliminación. Entonces yo hoy tengo que enviar, en este caso, estos desechos haciendo un proceso de inactivación. Caso contrario, pues omitimos ese paso. Y el lugar de almacenamiento final, que es donde voy a ir acumulando para que tenga contacto directo con el gestor y se pueda llevar esos desechos. La recolección y el transporte interno. Se debe recolectar en tachos resistentes con fundas de color rojo, ¿no es cierto?, para lo que son desechos biológicos, ya sea infecciosos o simplemente sanitarios. Luego se debe etiquetar estos desechos, ¿sí? Los recipientes se enfocarán, en este caso, a colocar en base a la necesidad y cantidades de desechos biológicos, sanitarios biológicos que yo tenga. Por ejemplo, determinemos que yo tengo desechos sanitarios biológicos cortopunzantes, por lo tanto yo necesito ciertas características para cumplir con eso, como son justamente unos tachos con una estructura sólida, ¿no es cierto?, que me permite evitar justamente un riesgo de un accidente. La inactivación, ¿no es cierto?, de los desechos, como habíamos hablado, en el caso de que no tenga una empresa gestora que me garantice un proceso de destrucción, se realiza, ¿no es cierto?, en este caso colocando lo que es una solución de hipoclorito de sodio. En esta solución voy a necesitar ponerlo ya sea a un 5%, a 1%, a 0.5%, de acuerdo al tipo de desecho que yo necesito inertizar. Por ejemplo, para lo que se refiere muestras, un ejemplo, ¿no es cierto? Yo tengo un laboratorio en donde tengo muestras de orina, pues me dice la norma que debe ser al 5% y lo mantendré por 30 minutos. El volumen va a ser de la misma cantidad que tenga de la muestra y luego de 30 minutos yo ya puedo eliminar el contenido, en este caso la orina, por el sistema hidrosanitario. Caso contrario, y el envase pues se eliminará en este caso ya por los desechos biológicos, ¿no es cierto?
En la parte de cortopunzantes se va a usar al 1%, igual por 30 minutos, y se llena de los guardianes, ¿no es cierto?, del contenedor, las 3/4 partes de esto, y se espera 30 minutos, y luego, en este caso, el resultante del hipoclorito se envía y se vacía por, en este caso, por las áreas de bachata, ¿no es cierto?, que tenemos del sistema hidrosanitario, ¿sí? Cuando hago una limpieza de contenedores, también es importante que en el proceso de lavado se va a usar con una solución del 0,5%. Ya hablaremos un poquito más a detalle sobre este tema. El almacenamiento final. Se debe garantizar que el área cumpla con paredes de fácil limpieza, que esté cubierto, que posea una ventilación adecuada, que esté señalizado y etiquetado, que me permita justamente un fácil ingreso, que tengamos un sistema de pesaje, una balanza, y de esa manera nos dice incluso la norma que nosotros deberíamos mantener, en este caso de acuerdo a la cantidad de frecuencia mensual, ¿no es cierto?, días máximos para hacer esto. Un ejemplo, cuando tenemos menos de 1000 kilos, ¿sí?, que se generan de desechos, pues nosotros podemos tenerlo, en este caso, tranquilamente 3 días, y luego justamente hacer un proceso de eliminación. Cuando tenemos, podemos tenerlo hasta unos, en este caso, hasta unos... Listo. Justamente no les decía que teníamos menos de 1000 kilogramos, podríamos tenerlo justamente hasta 7 días en este caso en el área de almacenamiento final. Pero si ya se generan más de 1000 kilogramos, ¿no es cierto? En este caso por mes, pues deberíamos tenerlo hasta 3 días, ¿sí? O 72 horas. Es importante que se mencione que en cada una de las unidades debemos haber justamente determinado cuál es la ruta de recorrido de los desechos comunes, de los desechos infectocontagiosos, incluso hasta determinar el flujo de pacientes, el flujo de trabajadores, para determinar las áreas en las que justamente quiero evitar que tengamos una contaminación indirecta, ¿sí? Por ejemplo, en este caso es la unidad de Quito, en donde tenemos el color rojo, las flechitas, todo lo que es el flujo de traslado de los desechos, en este caso sanitarios biológicos, que podría tener justamente las rutas determinadas para llegar al almacenamiento intermedio de desechos infectocontagiosos, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta, ¿sí?, que se ha determinado esa ruta para evitar, si ustedes ven en color negro, las flechas de color negro, que tenga contacto directo con los pacientes. Y claramente también tenemos las flechas de color, en este caso, un poquito amarillo, fosforescente, que es lo que nos está indicando que es la ruta del personal, en este caso de los trabajadores, ¿sí? Entonces, si aquí vemos, tenemos la parte de las salas, tenemos primero, ¿no es cierto?, un recorrido hacia la parte del almacenamiento de intermedio de los desechos, y luego de este intermedio que tenemos ya un protocolo, que en este caso lo hacen al finalizar la jornada, el personal de limpieza sale por este lugar y se va, en este caso por este acceso, hacia la parte del subsuelo para que se encuentre en el área donde tenemos el almacenamiento, en este caso final, de los desechos hasta que llegue justamente el recolector, que lo hace en horas de la mañana y se lleva completamente este tipo de desechos para un proceso, ¿no es cierto?, de disposición o destrucción final. La limpieza que se debe tener en cuenta, ¿no es cierto?, en estos lugares, en estas áreas. Nosotros debemos siempre mantener estas áreas de forma limpia, con un lavado constante, una limpieza constante. Para hacer esto, nosotros usamos una solución al 5% de hipoclorito de sodio. En lo que se refiere también los recipientes, se usa de la misma manera, ¿no? Se hace primero un lavado total con detergente y agua, y luego se usa justamente con unos paños determinados solo para el uso de esa actividad, una limpieza con una solución de 0,5%, ¿sí?, con paños en este caso húmedos, ¿no?
Para hacer esta actividad es importante que el personal cuente con su equipo de protección personal que se le dotó, ¿sí? Que va a ser protección para las manos, protección para los ojos, protección para los pies y su uniforme. En el caso de que existan procesos de, en este caso, incidentes como derrames, donde tenemos desechos sanitarios que pueden ser sólidos y también fluidos corporales, se debe mantener, ¿no es cierto?, en el protocolo que es el usar el equipo de protección personal. Se tiene en este caso la exposición a materiales cortopunzantes o cortante sólido, pues lo deben recoger en este caso con pinzas para evitar tener una exposición de riesgo de corte. Y si tenemos un material de cortopunzantes, en este caso que está con fluidos, pues se debe recoger en este caso con una pala, ¿no es cierto?, y trapeador empujando para evitar generar un contacto indirecto, un pinchazo, un corte que podría tener justamente con este tipo de desechos. Hay que reportar también inmediatamente al responsable de supervisión de los desechos o al administrador de la unidad. Las acciones mínimas que se deben tomar para la atención en caso de un accidente, ¿no es cierto? Un pinchazo, un corte, cuando se tuvo una manipulación con un desecho, es básicamente tener un proceso previo, ¿no es cierto?, de una inmunización, de vacunación. Principalmente nos piden que nos tengamos lo que es la hepatitis B y tétanos, ¿sí? Y que básicamente este es un proceso de revacunación que de acuerdo a la parte de salud ocupacional, pues nos determina, ¿no es cierto?, la frecuencia que debe tener. Las acciones, en este caso, que debemos tomar luego, ¿no es cierto?, de esos pinchazos o contacto con fluidos que podríamos tener, o a su vez, ¿no es cierto?, cortes, debemos nosotros actuar con un procedimiento que el médico ocupacional nos dará acerca de primeros auxilios para el caso, ¿no es cierto?, para este tipo de casos, y debemos hacer un reporte y un registro en la documentación interna para poder justamente advertir y después hacer una pequeña investigación y generar planes de acción. Estos planes de acción nos va a permitir que comencemos a tomar, en este caso, ciertas medidas para evitar que se puedan repetir. Hay que hacer también un proceso de evaluación y control de la gestión interna. El responsable, en este caso de la supervisión de los desechos, mínimo, en este caso 2 veces en el año, tiene que realizar una evaluación. Y en esa evaluación que va justamente a verificar que se cumpla la normativa, a ver cómo se tiene justamente los registros, a ver cómo se tiene de forma evidencial, si saben las personas cómo actuar en el caso de un derrame, ¿no es cierto? Vamos a tener que obtener en base al puntaje, en base a los ítems que se va a evaluar, un puntaje mínimo de 80%. En el caso de que no se cumpla, se debe generar un plan de acción con fechas, ¿no es cierto?, para que se corrijan eso, se solventen, y de esa manera hacer una reevaluación hasta que podamos nosotros tener, en este caso, como mínimo, un 80% de cumplimiento. Hay que tomar en cuenta también que debemos tener que se debe cumplir con las siguientes restricciones. Las restricciones que nosotros tenemos es que está prohibido incinerar, que está prohibido quemar cualquier tipo de desecho, ¿sí? Y es más, si son desechos que se han categorizado como desechos sanitarios biológicos infectocontagiosos. Debemos hacer un proceso en este caso de evitar reciclar los desechos sanitarios del establecimiento de salud. Porque recuerden que ya en el mismo hecho de tener un centro de salud, tenemos una exposición de que vengan personas que tienen algún tipo de dolencia o a su vez, ¿no es cierto?, que pueden ser mucho más sensibles para captar y más vulnerables a enfermarse, entonces van a transmitir también y van a ser lugares que son contaminados con facilidad y por lo tanto se evita reciclar en este caso los desechos sanitarios del establecimiento de salud. También está en este caso restringido la utilización de ductos para transportar desechos. En algunos lugares se tiene ductos para poder enviar medicina, ¿sí?, de un sitio a otro, y muchos lo usan también para transportar desechos y eso es un incumplimiento, una falta importante que se debe evitar.
también se debe evitar mezclar los desechos comunes con peligrosos. A veces la falta, ¿no es cierto?, de tiempo genera que busquemos las facilidades en donde tenemos un tachito tal vez que es de desechos comunes y pues colocamos en este caso productos como son guantes, indumentaria de guantes que ha tenido contacto en este caso con atención a pacientes, ¿no es cierto?, con un proceso de atención y no lo eliminamos en este caso que debería ser en los depósitos o los tachitos de color rojo que son determinados. Entonces hay que evitar que se realice ese tipo de mezclas. Recuerden que los tachitos de desechos comunes son eliminados por el sistema de gestión urbana, en donde lo que se hace es recogen y se coloca en un botadero, básicamente para hacer un proceso, ¿no es cierto?, en este caso físico, para su, en este caso su inactivación, ¿no? Pero en un proceso biológico tenemos la diferencia que en cambio es un proceso químico que se realiza en este caso sobre el desecho y por lo tanto se genera, a veces también hay otros procesos físicos químicos porque unos son justamente con ciertas actividades hasta que me garantiza la eliminación de este tipo de desecho. Hay que utilizar, está también como una restricción, utilizar recipientes que no están dentro de la normativa. A veces tenemos botellas de cola que son de un plástico mucho más delgado y comienzan a utilizar para colocar, en este caso, los desechos cortopunzantes. Entonces hay que determinar cuáles son los acordes o los adecuados, o a su vez tenemos cajas. Hay cajas que se utilizan para los desechos cortopunzantes, pero tienen que tener ciertas características que nos garantizan que justamente va a tener un nivel de protección. Pero a veces nosotros podemos justamente generar que estos no tengan o no cumplan justamente con ese nivel de protección determinado. ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Sí? ¿Qué se debe tomar en cuenta? Por ejemplo, muchas veces cuando se está haciendo la parte de recolección de los desechos, en nuestra normativa nacional solo usamos la funda roja. En este caso, la funda amarilla solo es para poner el ejemplo nada más. En otros países se usa la funda amarilla para una subclasificación de los desechos biológicos nada más. Pero la idea es solo dar un poco la importancia, ¿no? En la manipulación de los desechos, nosotros debemos dejar, ¿no es cierto? Esta es una funda en la que vamos a dividir en 4 partes y nosotros debemos llenar hasta las 3/4 partes, ¿sí? Dejar una parte que es la parte libre que me va a permitir a mí justamente primero cuando está colocado en el recipiente en el tacho, va a permitir tener, ¿no es cierto?, un espacio de seguridad para justamente poder retirar, sacar y en este caso amarrar. Hay fundas que vienen directamente para amarrar y otras que justamente yo puedo colocar cinta o justamente hacer el nudo para poder amarrar, pesar y enviar al gestor calificado. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Es básicamente dejar abiertas cuando ya están en el lugar de disposición de almacenamiento final o a su vez, en este caso, llenar hasta el tope. Eso no se lo debe hacer. Y recuerden, aquí van a estar también colocados lo que son desechos, en este caso que no son cortopunzantes, ¿sí? Ellos tienen otro tipo de recipiente para enviar. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Muchas veces en nuestros espacios de trabajo no respetamos, en este caso, y no damos la importancia, ¿no es cierto?, de que es un espacio de trabajo que está con una exposición a una contaminación. Y a veces nos servimos algún tipo de alimento que nos traen por ahí a regalar un dulce, una galleta, o básicamente no tengo tiempo, estoy un poquito trabajando al máximo y claramente no tuve tiempo de almorzar y me sirvo un alimento en ese espacio o esa área de trabajo. Peor aún, fumar. Sí, está prohibido fumar en cualquier tipo de instalación, cualquier área dentro de la unidad de la clínica. Cuando manipulo, ¿no es cierto? Y genero los desechos dentro de los tachos o los recipientes, nunca deben quedar los objetos sobre, en este caso, el borde del tacho, ¿sí?
una norma que la normativa nos dice que debemos tener tachos que permitan hacer un cierre hermético, ¿no? Que tenemos acá, y no deberían estar destapados, ¿sí? No deberíamos tener, en este caso, como habíamos mencionado, la combinación de desechos, que son en este caso desechos plásticos, que en este caso que es guantes, que son desechos biológicos, con este desecho de papel o toalla, que está bien en el tacho negro, pero los guantes no. Entonces ese tipo de combinación no es adecuada. O a su vez, generamos, ¿no es cierto? Miren, esta es una sala de aislamiento y sacamos de la sala de aislamiento, en este caso, las fundas de los desechos de basura común, desechos, en este caso, biológicos, infectocontagiosos con exposición, ¿no? Recuerden, aislamiento en este caso por COVID-19. Y los dejamos afuera, ¿sí? Entonces nunca deben quedar ahí. Estos deben tener, si se los saca, se los debe justamente para sacar estos, porque hay que evitar tener una exposición que tengan una ruta de esta manera, sino que venimos con un contenedor con ruedas mucho más grande, recogemos esto desde la área de aislamiento y los llevamos, ¿sí? Estos no pueden ser transitados directamente sin su contenedor hacia el área, en este caso intermedia, y final, ¿no es cierto?, hacia la área, en este caso, disposición final. De la parte de aislamiento, como no son grandes cantidades, se recomiendan que se traslade directamente al área de disposición final, en la ruta de evacuación de los desechos. Tenemos las áreas de disposición, ¿no es cierto?, en este caso, intermedios. Aquí tenemos justamente el acceso, que tenemos una puerta que debe estar cerrada porque es una área, en este caso, restringida. No todas las personas podrían ingresar acá, más que solo el personal que hace la parte de limpieza. Tanto de la parte de las salas que nos ayudan recogiendo los desechos y como la persona responsable de recolectar y llevar hacia la parte del almacenamiento final. Pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos áreas que dejan abiertas, ¿sí? Aquí hay puertas que tal vez las puertas nosotros no le damos la importancia o el tiempo de asegurarnos que se cierren bien y las dejamos medias abiertas, medias cerradas, ocasionando, ¿no es cierto?, que tenga una exposición. Recuerden, la idea de tener una área de intermedio es para justamente restringir este acceso a los pacientes, al público en general. Y si yo no cumplo con eso, estoy infringiendo, es una no conformidad. Entonces es importante tomar en cuenta y que se responsabilice las personas que están generando, sacando los desechos de las salas para que se aseguren de que estas puertas estén completamente cerradas, ¿sí? Para que puedan después ser trasladadas al almacenamiento final. Hablemos también un poquito del manejo de los desechos de aislamiento COVID. Nosotros debemos tomar en cuenta que básicamente tenemos áreas de aislamiento con pacientes ya confirmados COVID. Justamente para esas personas que tenemos áreas de aislamiento, tenemos justamente la recolección de los desechos biológicos, ¿no es cierto?, en fundas en donde van a tener una etiqueta especial que va a ser justamente la identificación de desechos infecciosos COVID-19, ¿sí? Estos tachos también estarán identificados con un adhesivo y el área en donde tengo la disposición final, como yo les mencionaba, vamos a evitar tener una disposición, en este caso, de tránsito, sino que directamente a la disposición final, porque la cantidad va a ser menor, va directamente a esa disposición final, en donde es un área restringida y está identificado y señalizado. Recordemos que nosotros tenemos un total de 6 unidades a nivel nacional y que todas estas unidades son susceptibles de una auditoría por parte de los entes de control, ¿sí? Y es importante que nosotros, de acuerdo a las normas, a los requerimientos, cumplamos con cada una de ellas, para evitar justamente generar no conformidades y si estas no conformidades podrían generar en este caso sanciones a la organización. Y si tenemos sanciones a la organización podrían llegar primero a multas económicas y luego de multas económicas incluso a suspensión de actividades. Ustedes, cada uno que
labora en cualquier tipo de estas unidades, es importante que tengamos ese compromiso, ¿no es cierto?, de cumplir la normativa, porque a la final nos afectan a todos. Si tenemos multas económicas, va a disminuir, en este caso, en las utilidades que ustedes reciben cada año. Si tenemos sanciones de restricciones, va a afectar gravemente con un riesgo, ¿no es cierto?, de que se rebaje personas, que se generen justamente, en este caso, despidos. Entonces es algo sumamente importante cumplir con todos los parámetros que nos hace la autoridad de control, ¿sí? Y principalmente en el tema de manejo de los desechos tenemos el control que es realizado por la parte de calidad, en este caso el Access, en donde básicamente ellos van a verificar de forma, en este caso de observación directa, cómo están los depósitos, cómo están las áreas de almacenamiento, en este caso de tránsito, de final, van a ver justamente las evidencias que se esté generando el proceso adecuado del cumplimiento de la norma. Por eso es lo que se les pide a cada uno de los colaboradores que participe, que justamente se comprometa en esto, porque nos afecta a todos. Nosotros debemos trabajar en equipo. Trabajamos en equipo, vamos justamente a dividir y a solucionar cualquier tipo de problema y eso nos va a generar un resultado positivo, una multiplicación de beneficios que vamos a tener. Recuerden eso, primero que mediante ese cumplimiento vamos a garantizar primero una seguridad directa hacia todo el equipo, todo el personal que trabaja en esa unidad. Además de eso, estamos también ayudando a contribuir con una adecuada clasificación a contribuir con el entorno ambiental, ¿sí? Nada es tan importante ni tan urgente que no se pueda hacer con seguridad. Recuerden cumplir las normas. A veces dicen, no, es que me olvidé porque estaba justamente contra el tiempo, porque tenía más cosas que hacer, estaba, ¿no es cierto?, apurado. Recuerden, dad el tiempo, seguir los procedimientos, las indicaciones. Les agradezco mucho la atención. Si tienen alguna duda, inquietud, está justamente en la parte inferior mi teléfono para que se puedan contactar y de esa manera inmediatamente buscar la solución y que podamos nosotros trabajar de la mejor manera. Un excelente día. Gracias.